En el siglo X, Olaf Tryggvason se convirtió en uno de los reyes vikingos más prominentes de Noruega. Su reinado estuvo marcado por su habilidad militar, su afán por expandir su territorio y su papel en la propagación del cristianismo en la región. Olaf Tryggvason nació alrededor del año 963, descendiendo de la nobleza noruega. Tras la muerte de su padre, Tryggvi, y el exilio de su madre, Astrid, Olaf quedó huérfano y fue criado por su tío, Sigurd Jarl. Durante su juventud, se aventuró en el extranjero, donde adquirió experiencia en batallas y se hizo un nombre como guerrero valiente y astuto. En el año 995, Olaf regresó a Noruega con el objetivo de reclamar el trono que le correspondía por derecho. Aprovechando las rivalidades internas y la inestabilidad política del momento, logró obtener el apoyo de varios jefes vikingos y, finalmente, se coronó rey de Noruega en el año 995. Una vez en el trono, Olaf Tryggvason se propuso consolidar su poder y unificar el reino noruego. Implementó políticas para fortalecer la autoridad real y reprimir a los jefes locales rebeldes. Además, promovió la construcción de iglesias y monasterios como parte de su misión de cristianización de Noruega. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Olaf Tryggvason fue la creación de una flota de guerra formidable. Consciente de la importancia de tener una fuerza naval poderosa para expandir su influencia y proteger sus intereses, Olaf invirtió gran parte de sus recursos en la construcción de barcos vikingos. Estos barcos, conocidos como dragkars, eran ágiles, maniobrables y capaces de navegar tanto en aguas abiertas como en ríos, lo que les dio una ventaja estratégica en las batallas navales. Con su flota, Olaf llevó a cabo numerosas campañas militares, tanto en Noruega como en otras regiones, sometiendo a sus enemigos y expandiendo su influencia. La creación de esta poderosa flota de guerra consolidó el poder de Olaf Tryggvason y lo convirtió en una figura temida y respetada en el mundo vikingo. Además, sentó las bases para futuras expediciones y exploraciones vikingas en tierras lejanas. Una de las primeras campañas de Olaf fue contra los vikingos rebeldes en las Islas Orcadas y las Islas Hébridas, en el norte de Escocia. Utilizando su poderosa flota de guerra, logró someter a estos grupos rebeldes y establecer su autoridad sobre estas islas estratégicas. Posteriormente, Olaf dirigió su atención hacia Noruega, donde se enfrentó a varios jefes locales rebeldes que se oponían a su gobierno. Estas batallas fueron cruciales para consolidar su poder y establecer su autoridad como rey. Olaf demostró su destreza militar en estas campañas y logró someter a sus oponentes, ganándose una reputación como un líder valiente y hábil en el campo de batalla. Sin embargo, la batalla más conocida y significativa en la historia de Olaf Tryggvason fue la batalla de Svolder en el año 1000. En esta batalla, Olaf se enfrentó a una coalición de jefes vikingos, liderados por los reyes de Dinamarca y Suecia. La batalla tuvo lugar en el mar Báltico y se libró tanto en el agua como en tierra. A pesar de su valentía y liderazgo, Olaf fue superado en número y su flota fue derrotada. La batalla resultó en una devastadora derrota para Olaf y se dice que perdió gran parte de su flota de guerra en el proceso. La batalla de Svolder marcó un punto de inflexión en la vida de Olaf y contribuyó a su desaparición posterior. Las implicaciones de la batalla de Svolder en la flota de guerra de Olaf Tryggvason son objeto de especulación. Algunos creen que la flota fue completamente destruida durante la batalla, mientras que otros sugieren que algunos barcos sobrevivieron y pudieron haber sido capturados por los vencedores. Independientemente de las implicaciones específicas para la flota, la batalla de Svolder fue un evento crucial en la historia de Olaf Tryggvason y marcó el comienzo de su fin como rey vikingo. Aunque la derrota fue un golpe para su poderío militar, su legado como líder valiente y su influencia en la propagación del cristianismo en Noruega perduraron en la historia. El destino final de la flota de guerra de Olaf Tryggvason ha sido objeto de especulación y teorías a lo largo de los siglos. Diversas hipótesis han surgido para tratar de explicar qué sucedió con los barcos y marineros que formaban la flota del rey vikingo. Una de las teorías más plausibles es que la flota de Olaf haya sido hundida o destruida en la batalla de Svolder, donde se enfrentó a una coalición de reyes vikingos. Considerando la magnitud de la derrota sufrida por Olaf en esta batalla, es probable que muchos de sus barcos hayan sido dañados o hundidos durante el enfrentamiento. Esta teoría sugiere que la flota simplemente desapareció en el mar, junto con la mayoría de sus tripulantes. Sin embargo, también existe una teoría que plantea una desaparición en circunstancias misteriosas. Algunos especulan que, después de la batalla de Svolder, parte de la flota de Olaf pudo haber escapado y se habría dispersado en diferentes direcciones para evitar ser capturada por los vencedores. Según esta teoría,
Los barcos podrían haberse perdido en el vasto océano, sin dejar rastro de su paradero final. Esta hipótesis alimenta la idea de que algunos de los barcos y marineros de Olaf podrían haber continuado sus viajes hacia tierras desconocidas o haberse asentado en lugares remotos, sin dejar ningún testimonio de su destino. La falta de evidencia histórica concreta y la escasez de registros detallados sobre la flota de Olaf Tryggvason contribuyen a la incertidumbre en torno a su destino final. Las fuentes históricas disponibles son limitadas y a menudo contradictorias, lo que dificulta llegar a una conclusión definitiva sobre lo que realmente ocurrió con la flota. A lo largo de los años, las teorías y especulaciones han dado lugar a diferentes interpretaciones y narrativas sobre el destino de la flota de Olaf Tryggvason. Sin embargo, el misterio que rodea su desaparición ha contribuido a la fascinación y el legado duradero de este rey vikingo y su poderosa flota de guerra. Además de las teorías sobre la destrucción o la desaparición de la flota de Olaf Tryggvason, también existe una especulación intrigante sobre la posibilidad de que el rey vikingo haya emprendido un viaje en busca de nuevas tierras o se haya exiliado a un lugar desconocido. Algunos historiadores y estudiosos sostienen que, después de la derrota en la batalla de Svolder, Olaf y parte de su flota podrían haberse embarcado en una expedición en busca de territorios no explorados. La idea detrás de esta teoría es que Olaf, como ambicioso líder vikingo, podría haber decidido continuar su búsqueda de riquezas y prestigio en otras tierras, alejándose de las regiones conocidas. Sin embargo, también se plantea la posibilidad de que la flota de Olaf Tryggvason se haya perdido en una tormenta u otro desastre natural durante su viaje. Los mares del norte eran conocidos por ser peligrosos y traicioneros, por lo que no sería improbable que una tormenta catastrófica o un naufragio hubieran acabado con la flota y sus tripulantes. Esta teoría sugiere que la falta de registros históricos o evidencia de los barcos y marineros de Olaf se debe a su trágico destino en el mar. Otra especulación interesante es la posibilidad de que Olaf Tryggvason se haya exiliado en Rusia u otro lugar desconocido. Algunos relatos históricos sugieren que Olaf pudo haber buscado refugio en la Rus de Kiev, donde se dice que pasó el resto de su vida bajo una nueva identidad. Sin embargo, no hay evidencia sólida para respaldar esta teoría y, en su mayoría, se basa en leyendas y relatos menos confiables. En última instancia, la teoría de un viaje en busca de nuevas tierras o un exilio en un lugar desconocido es puramente especulativa y carece de pruebas concretas. La falta de registros históricos detallados y la escasez de fuentes confiables hacen que sea difícil determinar con certeza qué sucedió con Olaf Tryggvason y su flota después de la batalla de Svolder. Aunque estas teorías pueden alimentar la imaginación y la intriga en torno al destino de Olaf Tryggvason, la verdad sobre su viaje y su paradero final sigue siendo un misterio sin resolver en la historia vikinga. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.